Buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. Antes de comenzar, quiero ligar esta clase con las anteriores, recordándoles que en el capítulo 8 vimos la apertura del séptimo sello y en el capítulo anterior fue el anuncio de la séptima trompeta. En el séptimo sello también se presentaron las 7 trompetas y para este capítulo ya hubo el sonido de la séptima trompeta. También liga este capítulo con el último versículo que vimos en la clase anterior, que fue el 19, y que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo. Con esto en mente vamos a empezar con la lectura del versículo 1 del capítulo 12. Aquí nosotros vemos una primera gran señal que aparece en el cielo inmediatamente después de que el templo en el cielo fue abierto. Entonces, buscando la simbología de lo que esta mujer vestida de sol significa, vemos que es muy común en el Antiguo Testamento que se representara a Israel con la figura de una mujer. Entonces, esta mujer vestida de sol representa al pueblo de Israel. También muchas personas, muchos eruditos, consideran que pudiera el sol y la luna representar a Jacob y a su esposa, a Raquel. Pero sería muy raro que representara a Raquel como una de las madres del pueblo de Israel a los pies del pueblo. Entonces, lo que los eruditos consideran es que el sol representa la luz más que el astro, la luz que representa a Dios, ¿verdad? Y también la luna, pues es de alguna manera lo que rige la vida del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo es un pueblo agrícola y el sol y la luna representan mucho de su vida porque son las estaciones, son los periodos de siembras y todo eso que un pueblo agrícola necesita para guiar su vida cotidiana. Entonces tenemos a la mujer que representa al pueblo de Israel y tenemos sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 12 ya sabemos que es el 12 simbólico en la cultura hebrea y podemos ver que representa a las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces tenemos ahí en cierta manera la presencia de Dios, la luz de Dios, las 12 estrellas que representan al pueblo de Israel y a la mujer que representa al pueblo de Israel. De esta mujer, el pueblo de Israel, nos dice que está encinta y que clamaba con dolores de parto. Entonces, ¿a quién va a dar a luz esta mujer que es el pueblo de Israel? Pues al Mesías anunciado, que nacería de ese pueblo, que vendría de ese pueblo. Y también nos dice que en la angustia del alumbramiento, o sea, ya el pueblo de Israel experimenta los dolores de parto anunciados en Génesis, ¿verdad?, para las mujeres del pueblo, ¿verdad?, como una
como un castigo por el pecado. Dice, y también aparece, entonces aparece esta señal, la mujer está a punto de dar a luz, y enseguida tenemos en el versículo 3 otra señal, otra gran señal. Entonces tenemos otra gran señal, y esta gran señal está representada por un gran dragón escarlata. Y recordemos que el dragón representa a la serpiente antigua, al enemigo de Dios, a la serpiente antigua, ¿verdad? Que siempre está tratando de deshacer la obra de Dios. Allá en el Edén, ¿verdad? Introdujo el pecado entre la creación de Dios, y entonces ese pecado se transmitió a la descendencia de los primeros padres de Adán y Eva. Entonces vemos también a esta serpiente antigua tratando de devorar al hijo que iba a nacer, que representa al Mesías, el que traía la redención en la creación de Dios, o sea, en el pueblo de Dios. Y este gran dragón dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Recordemos que el 7 implica en el simbolismo la plenitud, ¿verdad? Y el 10 la totalidad. Entonces tenía 7 cabezas, o sea, tenía la plenitud del poder, del pensamiento, la cabeza significa el poder, ¿verdad? En cierta forma la autoridad, no tanto el poder, la autoridad. Y los 10 cuernos es totalidad, y los cuernos representan poder. Entonces estos 10 cuernos eran un poder total. Y dice, y en su cabeza tenía 7 diademas. Entonces las diademas representan autoridad también, representan lo máximo de mandato. Entonces tenía lo máximo del mandato del mal, este dragón. Y nos sigue diciendo, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojaba, las arrojó sobre la tierra. De alguna manera implica que del cielo estaba arrastrando algo de poder, y podemos pensar en ángeles. Ángeles no lo hacía con suavidad, con cortesía, lo hacía arrastrándolas con su cola, con violencia, usaba violencia. Y aquí podemos pensar en los seguidores, aquellos, recordemos que la serpiente antigua fue un ángel que se rebeló contra Dios, y que a causa de eso se transformó, siendo el más bello de los ángeles, el más poderoso, que quiso ser igual a Dios, se transformó en enemigo de Dios. Y junto con él arrastró a otros con él. Y aquí lo está representado por esa tercera parte de las estrellas que con su cola arrastró hacia la tierra, ¿verdad? Y nos sigue diciendo, ¿verdad?, que las arrojó sobre la tierra y se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz con un objeto específico, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí vemos cómo el dragón, la serpiente antigua, no cesa en su propósito de destruir la creación de Dios. No pudo en el principio, en el Edén. Dios les permitió la vida a los primeros padres, aunque en medio del pecado, pero ahora que Dios trata de traer
la restauración a las criaturas que de Él vinieron, que Él creó, trata de destruir esta restauración, destruyendo al Hijo, al Mesías, que traería esa renovación de la creación de Dios. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 5. Aquí vemos que la mujer da a luz, ¿verdad? Y da a luz un hijo varón. Y ese hijo varón tiene un propósito, regir. Y regir viene de la palabra rey. O sea, ese hijo sería rey, que regiría con vara de hierro a todas las naciones. O sea, que seguirían un patrón de conducta establecido por Dios. Pero entonces el dragón está listo a devorarlo, pero este hijo es arrebatado para Dios y para su trono. Entonces aquí vemos frustrada la tarea que el dragón tenía de destruir a este hijo. No le es posible porque inmediatamente es arrebatado para el cielo y para Dios y para su trono. O sea, iba a ser establecido en el trono junto a Dios. Y aquí nosotros entendemos que no se trata del nacimiento de Jesús o de la encarnación de Jesús en Belén, sino se trata de la cruz, cuando Jesús muere y es resucitado y va al cielo a la diestra del Padre. Entonces es el momento en que el dragón trata de arrebatarlo. Lo quiso hacer llevándolo a la cruz, pero no imaginó nunca que la cruz sería precisamente el cumplimiento de la voluntad de Dios para la restauración de la humanidad y que de ahí iría al cielo. Entonces se ven frustrados otra vez los planes o los proyectos del dragón. Y dice, y la mujer huyó al desierto, dice el versículo 6, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Entonces la mujer es llevada al desierto por Dios, dice que huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. O sea, ¿qué significa el desierto? Generalmente pensamos en el desierto, un lugar deshabitado o un lugar solo. En el Antiguo Testamento era el lugar de donde habitaban los demonios, en donde se llevaba el macho cabrío que llevaba todos los pecados del pueblo de Israel. Pero también desierto es un lugar solitario, apartado, que sirve de refugio. Recordemos que Dios llevó de Egipto al pueblo al desierto para protegerlo de la persecución del faraón y de la esclavitud del faraón. Entonces el desierto también significa un lugar de refugio. En ese lugar de refugio es llevada la mujer para ser protegida por Dios del dragón. Entonces sabemos que tiene un lugar de refugio el pueblo de Israel en ese momento. Y nos dice que este refugio estaría ahí el pueblo sustentado por 1260 días. Y esto nos hace recordar que ese refugio es para el tiempo de la tribulación, que precisamente es de 1260 días, cuando Israel sería atacado por el dragón, por el anticristo, para tratar de destruirlo. Pero es en ese momento cuando viene la conversión de Israel al Mesías, ¿verdad? Ya son tiempos postreros. Recordemos que ya para cuando suena la séptima trompeta, está anunciando ya la venida inminente del Mesías como rey
Recordemos que había venido como siervo sufriente, pero ahora va a venir como rey a establecer su reino en la tierra. Son los últimos momentos de la gran tribulación y anuncia la venida de Jesucristo, del Mesías, como rey, ¿verdad? Entonces, seguimos con la lectura. Recordemos que en la cultura hebrea, el cielo donde está el dragón es lo que sería para nosotros el cielo físico, ¿verdad? Y el dragón trata de destruir al Mesías que subió al cielo de Dios. Pablo nos habla del tercer cielo, ¿verdad? Entonces hay una lucha. El dragón trata de destruir al Mesías que subió al cielo, y entonces Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y lo vencen. Entonces aquí el dragón ya no tiene, porque su potestad o su autoridad legal ya había sido quitada desde que Jesús murió en la cruz, pero tenía una autoridad de hecho, vamos a decir, no de derecho. Pero desde este momento es arrojado el gran dragón, porque es vencido por Miguel y sus ángeles. Entonces es arrojado a la tierra, él y sus seguidores. Entonces el cielo queda libre ya totalmente de, no nada más de la influencia legal que ya le había sido quitada, sino la de influencia de hecho que podía ejercer aunque no tenía derecho legal para hacerlo. Entonces el cielo en este momento se ve totalmente libre de la influencia del dragón y sus seguidores. Nosotros vemos aquí en este versículo que el gran dragón fue lanzado fuera del cielo. Es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí nos llama la atención que está hablándonos de este personaje por todos sus nombres que le usa la Escritura. El gran dragón es como está representado en esta figura que apareció en el cielo. Y luego nos dice la serpiente antigua, como apareció en el Edén. Y también que se llama diablo. La palabra diablo es en el lenguaje griego, viene de diabolos, dia a través y bolos el que se arroja o que es arrojado. Y aquí se le da ese nombre porque es el que arroja calumnias sobre los habitantes de la tierra para acusarlos delante de Dios. De ahí viene la palabra diablo. Y también le llama Satanás. Y la palabra Satanás es del hebreo. Satán significa el adversario. Entonces ya en el lenguaje hebreo, con la influencia del griego, ya no es Satán, sino Satanás, ¿verdad? Por la influencia griega, pero es el mismo nombre. Y este personaje con todos esos nombres fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron también arrojados con él. Creo que hasta aquí llegaría la clase de hoy, pero voy a mencionar también el versículo 10 para ligar. Y dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
aquí nosotros vemos que hay un cambio en el cielo, hay alegría en el cielo, hay gozo, hay clamor de júbilo. ¿Por qué? Porque ya no está más el adversario en el cielo. Y dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y nosotros vemos, ¿verdad?, cómo aquí hay 4 atributos que se mencionan. El reino, o sea, totalmente está establecido el reino de Dios en el cielo. El reino, la autoridad de su Cristo, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, ¿verdad? Totalmente establecido. Porque ha sido lanzado fuera el acusador. Y menciona, ha venido la salvación y el poder. Con el reino y la autoridad ha venido la salvación total, ya no hay acusador, ¿verdad? Y el poder pleno de Dios y de su Cristo. Entonces a eso se debe la alegría que hay en el cielo. Ya no hay acusador, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante? Porque ese acusador trabajaba de día y de noche, nos dice el versículo 10. Y eso nos hace pensar en nosotros. El mal trabaja de día y de noche y nosotros con el mensaje de Dios trabajamos así, con esa asiduidad, con esa terquedad. Lo hacemos un ratito y ya nos parece bastante. Deberíamos de seguir el ejemplo, ¿verdad?, de que el mal trabaja sin descansar, que nosotros también busquemos trabajar para Dios de la misma manera. Hermanos, muchas gracias y vamos a poner este estudio en las manos de Dios.